Tu cerebro es el hardware más sofisticado del universo conocido, pero viene con algunas configuraciones de fábrica increíblemente inquietantes. Desde la forma en que tu mente justifica tus peores impulsos hasta la manera fría y mecánica en que filtra el sufrimiento humano, hay capas de tu subconsciente que probablemente no querrías encontrarte en un callejón oscuro. Hoy, voy a dejar al descubierto el ego humano para analizar los defectos en nuestra programación biológica que explican por qué actuamos como lo hacemos, incluso cuando no tiene sentido. Soy Mike de List25 y estos son 25 datos perturbadores de la psicología que explican el comportamiento humano. 25. La trampa de la licencia moral. La licencia moral es una trampa mental subconsciente en la que el cerebro registra el buen comportamiento como si llevara la cuenta en una cuenta bancaria. Cuando haces algo positivo, como elegir una comida saludable, donar dinero a la caridad o expresar una opinión justa, tu cerebro crea una sensación de crédito moral. Este sistema interno engaña a tu ego, haciéndole pensar que se ha ganado el derecho de actuar de manera egoísta o incluso deshonesta después, como si estuviera equilibrando las cosas. Un estudio de la Universidad de Toronto mostró que las personas que compraron productos ecológicos tenían más probabilidades de hacer trampa en tareas posteriores o de tomar dinero en comparación con aquellas que compraron artículos normales. El cerebro no trata la moralidad como algo fijo o estable, en cambio, la trata como una moneda que cambia. Una vez que haces un buen depósito, tu subconsciente se siente justificado para hacer un retiro, lo que demuestra que las buenas acciones a veces pueden llevar directamente a malas acciones. 24. El efecto de la víctima identificable. Las personas sienten más empatía por una sola víctima con nombre que por grandes grupos de personas anónimas que sufren. Este fenómeno psicológico, conocido como el efecto de la víctima identificable, proviene de cómo nuestros cerebros evolucionaron en pequeñas tribus donde todos se conocían personalmente. Cuando escuchas la historia de un niño específico, como la pequeña María muriendo de hambre en una sequía, la corteza prefrontal medial de tu cerebro se activa con una fuerte actividad emocional. Imaginas su rostro y su dolor. Te impulsa a ayudar, pero si agregas más víctimas, la empatía se desvanece rápidamente. Las donaciones se disparan por una niña en los experimentos, pero caen en picada cuando una segunda niña aparece en la foto. Menciona a miles en una hambruna y tu respuesta se vuelve insensible y las víctimas se convierten en frías estadísticas, no en personas. Este desvanecimiento de la compasión muestra que nuestra lástima funciona mejor en pequeñas dosis, falla ante el sufrimiento masivo. Al explicar mi caridad, destaco a individuos para despertar la generosidad. 23. La ilusión introspectiva. Probablemente piensas que tienes el control de tus decisiones, pero tu cerebro podría no estar de acuerdo. La ilusión introspectiva es la idea de que creemos entender nuestros pensamientos y elecciones, cuando en realidad a menudo solo les damos sentido después de que ocurren. Tu cerebro está tomando decisiones constantemente en segundo plano, basándose en señales de tu cuerpo, emociones y entorno, para cuando te das cuenta de una elección ya ha sido tomada. Luego, tu mente interviene y construye una explicación lógica para ello. Por ejemplo, podrías decir que eliges un auto porque es seguro o eficiente, pero detrás de eso puede haber razones ocultas como el estatus, la atracción o la emoción. Lo sorprendente es que realmente crees tus explicaciones. Tu cerebro básicamente está escribiendo una historia después de los hechos, solo para hacerte sentir que tienes el control. 22. El efecto Pratfall. Nos gusta pensar que admiramos a las personas perfectas, pero en realidad la perfección puede hacer que alguien sea menos simpático. Eso es lo que muestra el efecto Pratfall. Cuando alguien es muy competente y parece impecable, puede parecer distante o incluso intimidante. Tu cerebro ve a esa persona como una especie de amenaza social porque resalta tus propios defectos. Pero en el momento en que esa misma persona comete un pequeño error, como derramar una bebida o decir algo incómodo, de repente se vuelve más fácil identificarse con ella. No es que el error sea atractivo por sí mismo, es lo que los hace humanos. Ese pequeño desliz elimina la presión y te hace sentir más cómodo a su alrededor. Incluso te da una ligera sensación de alivio o superioridad. De una manera extraña, conectamos mejor con las personas una vez que las vemos cometer errores, porque eso las baja a nuestro nivel. 21. Desindividualización. Pon a alguien en una multitud, quítale su nombre y luego observa qué tan rápido cambian las cosas. La desindividualización es lo que sucede cuando tu sentido de ser un individuo comienza a desvanecerse. No se necesita un disturbio. Puede suceder en línea, detrás de un nombre de usuario o en cualquier lugar donde te sientas anónimo.
Los controles habituales en tu mente se vuelven más silenciosos. La responsabilidad se siente compartida, casi diluida, como si lo que suceda no dependiera completamente de ti. Al mismo tiempo, el grupo se vuelve más ruidoso. Empiezas a sincronizarte con lo que todos los demás están haciendo en lugar de detenerte a cuestionarlo. Así es como personas que normalmente son tranquilas pueden de repente dejarse llevar por cosas que normalmente evitarían. No es que su personalidad desaparezca, simplemente queda en segundo plano. Si quitas la visibilidad y la responsabilidad, el comportamiento empieza a cambiar de maneras que pueden resultar sorprendentes, incluso para la persona que lo está haciendo. 20. El factor del tercer hombre. En situaciones extremas, cuando el cuerpo es llevado a sus límites absolutos, el cerebro puede hacer algo realmente extraño. Los sobrevivientes de desastres, alpinistas y personas perdidas en aislamiento suelen reportar lo mismo, la sensación de que alguien más está con ellos. No solo una presencia vaga, sino algo claro y orientador, casi como una segunda persona que ofrece consejos y tranquilidad. Esto se conoce como el factor del tercer hombre. Bajo un estrés intenso, el cerebro parece dividir su propia conciencia, creando una voz separada para ayudar a soportar la carga mental. No es imaginación en el sentido habitual. Se siente real, constante y externo. En lugar de apagarse, la mente crea una especie de compañero para seguir adelante. En momentos en los que rendirse sería más fácil, esta presencia puede empujar a las personas hacia adelante, ayudándolas a sobrevivir más tiempo del que deberían haber podido por sí solas. 19. La paradoja del placebo de etiqueta abierta. La mayoría de la gente piensa que los placebos solo funcionan si crees que son reales. Resulta que eso no es completamente cierto. En estudios sobre placebos de etiqueta abierta, a las personas se les dice desde el principio que están tomando una pastilla de azúcar sin ningún ingrediente activo, y aún así funciona. Los síntomas mejoran, el dolor disminuye, y las personas reportan sentirse mejor de todos modos. Suena irracional, pero el cerebro no responde solo a la creencia. Responde a patrones y señales. El acto de tomar una pastilla, seguir una rutina o ser atendido por un médico puede desencadenar respuestas biológicas reales. Tu cerebro comienza a liberar sus propias sustancias químicas, como dopamina o analgésicos naturales, como si algo significativo acabara de suceder. Se trata menos de ser engañado y más de activar un sistema incorporado. Lo extraño es que tu cuerpo ya tiene lo que necesita para reducir el malestar. Simplemente no siempre lo libera sin un detonante. A veces, incluso algo que sabes que es falso es suficiente para activar ese interruptor. 18. Disonancia cognitiva. Tu cerebro realmente no maneja bien las contradicciones, especialmente cuando te involucran a ti. Cuando lo que haces no coincide con lo que crees, se crea una tensión mental incómoda llamada disonancia cognitiva. Podrías pensar que la respuesta obvia sería cambiar tu comportamiento, pero eso no es lo que suele pasar. En cambio, tu cerebro intenta suavizar las cosas cambiando la forma en que ves la situación. Puede restar importancia a los riesgos, enfocarse en excepciones raras o ajustar la historia hasta que todo vuelva a sentirse coherente. Por ejemplo, alguien que fuma podría señalar a las pocas personas que vivieron muchos años a pesar de eso. O alguien que tomó una mala decisión podría convencerse de que era necesaria o la mejor opción en ese momento. Con el tiempo, estos ajustes no se sienten como excusas, se sienten verdaderos. El conflicto original se desvanece, reemplazado por una versión de la realidad que encaja mejor. No se trata de mentir, al menos no conscientemente. Es más bien una edición. El cerebro sigue reescribiendo las cosas en segundo plano, asegurándose de que tu autoimagen se mantenga intacta, incluso si los hechos ya no coinciden perfectamente. 17. El efecto espectador. Cuando algo sale mal en una multitud, la gente no siempre reacciona como esperarías. De hecho, mientras más personas hay, menos probable es que alguien intervenga. Esto se llama difusión de la responsabilidad. Todos miran a su alrededor esperando que alguien más reaccione. Y esa vacilación se contagia. Si nadie se mueve, se crea la impresión de que tal vez la situación no es tan grave después de todo. Ese acuerdo silencioso se forma rápidamente, aunque esté completamente equivocado. Cada persona siente solo una pequeña parte de la responsabilidad, así que la urgencia disminuye. Solo podrías actuar de inmediato. En grupo, te detienes. La presencia de otros no siempre crea seguridad. Puede causar retraso. Ha habido casos reales donde grupos enteros presenciaron algo serio y no hicieron nada, simplemente porque nadie quería ser el primero en reaccionar. No es tanto indiferencia como incertidumbre, amplificada por la cantidad de personas alrededor. 16. La ilusión de frecuencia. Aprendes una palabra nueva, notas un auto específico o escuchas sobre algo una vez, y de repente sientes que está en todas partes.
Esa es la ilusión de frecuencia. No es que el mundo haya cambiado de la noche a la mañana. Tu cerebro simplemente actualiza a qué le presta atención. Hay un sistema en tu cerebro que filtra la mayoría de lo que ves y escuchas porque procesarlo todo sería abrumador. Una vez que algo se marca como importante, ese filtro se relaja y empiezas a notarlo con más frecuencia. El resultado se siente casi inquietante, como si la cosa hubiera aparecido de la nada. En realidad siempre estuvo ahí. Simplemente no estabas sintonizado con eso. Lo extraño es lo convincente que se siente. Puede hacer que las coincidencias parezcan significativas o que los patrones parezcan intencionales, pero lo que realmente estás experimentando es un cambio en tu atención, no en la realidad misma. La mayor parte de lo que te rodea sigue siendo ignorado, correctamente filtrado, sin que tú siquiera te des cuenta. 15. Agresión tierna. ¿Alguna vez has visto algo tan tierno que solo quieres apretarlo demasiado fuerte o incluso morderlo? Esa reacción extraña en realidad tiene un nombre: agresión tierna. Suena extremo, pero es sorprendentemente común. Cuando tu cerebro se encuentra con algo abrumadoramente adorable, como un bebé, un cachorro o incluso un objeto diminuto, puede desencadenar una respuesta emocional positiva tan fuerte que corre el riesgo de sobrecargarte. Para equilibrar esa intensidad, tu cerebro mezcla una pequeña ráfaga de agresión. No se trata de hacer daño. Es más como una válvula de escape. Sin ella, podrías sentirte demasiado abrumado para funcionar correctamente. Esta reacción te ayuda a regresar a un nivel emocional manejable para que puedas seguir actuando con normalidad, especialmente en situaciones donde se necesita cuidado. Es una combinación extraña, pero mantiene las cosas estables. 14. Teoría de la violación benigna. Lo que hace que algo sea gracioso no es solo que sea feliz o ligero. De hecho, la mayoría del humor proviene de que algo esté un poco mal. Esta es la idea detrás de la teoría de la violación benigna. Para que algo sea gracioso, tiene que romper una regla, ya sea social, física o de lo esperado, pero de una manera que aún se sienta segura. Ese equilibrio es clave. Si algo es demasiado inofensivo, es aburrido. Si es demasiado serio, es incómodo. Justo en medio, donde algo se siente raro pero no amenazante, ahí es donde ocurre la risa. Piensa en resbalarte con una cáscara de plátano. Es un error, pero no es peligroso, así que se vuelve gracioso. Ahora imagina una lesión real en vez de eso, y el humor desaparece. Tu cerebro está revisando constantemente si hay amenazas, y el humor es lo que sucede cuando se da cuenta de que al final no hay nada de qué preocuparse. 13. La llamada del vacío. Estar cerca del borde de un edificio alto puede traer un pensamiento extraño. ¿Y si saltaras? Puede sentirse repentino e inquietante, casi como si hubiera salido de la nada, pero esto no significa que realmente quieras saltar. Se conoce como el fenómeno de las alturas, y está relacionado con la forma en que tu cerebro procesa el peligro. Cuando estás cerca de un borde, tu cerebro envía una señal de advertencia rápida, diciéndote que te hagas para atrás y te mantengas a salvo. Esa señal es rápida e intensa, y para cuando la notas conscientemente, puede sentirse confusa. Tu mente trata de explicar ese sobresalto repentino de miedo, y a veces lo confunde con un impulso. En realidad es lo contrario. Es tu cerebro reaccionando rápidamente para protegerte. 12. El valle inquietante. Hay una especie de incomodidad extraña que surge cuando algo parece casi humano, pero no del todo. Los robots, las figuras de cera o los rostros digitales realistas pueden sentirse extrañamente inquietantes, incluso si no puedes explicar de inmediato por qué. Esto se conoce como el valle inquietante. Cuando algo claramente no es humano, tu cerebro lo acepta sin mucho problema. Pero cuando algo se acerca mucho a lo humano y aún así se siente un poco extraño, esa discrepancia resalta. Empiezas a notar pequeños detalles que no parecen naturales, como movimientos o expresiones sutiles. Eso es suficiente para crear una sensación de incomodidad de fondo. Los investigadores creen que esto puede estar relacionado con los instintos de supervivencia, ya que detectar pequeñas irregularidades ayuda a identificar posibles amenazas. 11. El efecto Golem. El efecto Golem es lo que sucede cuando las bajas expectativas llevan a peores resultados. Si un maestro, gerente o figura de autoridad cree que alguien no va a hacerlo bien, esa creencia puede influir silenciosamente en su comportamiento hacia esa persona. Tal vez le den menos atención, menos oportunidades o menos ánimo. Con el tiempo, la persona que lo recibe empieza a notarlo. La confianza disminuye, el esfuerzo cambia y el desempeño comienza a coincidir con esas expectativas. No es inmediato, pero se va acumulando. Al final, parece que tu primera creencia era correcta, aunque en realidad ayudó a crear ese resultado. 10. El estado zombie por escopolamina.
Hay una sustancia llamada escopolamina que demuestra lo frágil que realmente es tu sentido de control. Deja a la persona despierta y capaz de hablar y funcionar, pero su capacidad para tomar decisiones reales está esencialmente limitada. La parte del cerebro responsable del juicio y la resistencia básicamente se apaga. Bajo su influencia, las personas pueden seguir instrucciones, entregar objetos de valor o incluso ayudar en delitos, todo sin cuestionarlo en el momento. Lo que lo hace más inquietante es lo que sucede después. La droga interfiere con la formación de la memoria. Así que una vez que pasa el efecto, la persona a menudo tiene poco o ningún recuerdo de lo que hizo. Desde afuera, todo parece normal. Pero internamente la capacidad de decir que no desaparece. 9. Detección de mirada. ¿Alguna vez has sentido que alguien te estaba mirando, te diste la vuelta y te diste cuenta de que tenías razón? Casi se siente como un sexto sentido. Pero en realidad es un sistema de detección incorporado. Los humanos evolucionamos con la parte blanca de los ojos muy visible, lo que facilita rastrear hacia dónde miran los demás. Tu cerebro lo escanea constantemente, incluso cuando no estás prestando atención. En segundo plano, está captando pequeñas señales, la dirección de los ojos, el movimiento, la postura y haciendo comprobaciones rápidas. La amígdala, la parte relacionada con la detección de amenazas, juega un papel importante aquí. Reacciona rápido, a veces antes de que te des cuenta. Por eso, esa sensación puede aparecer de la nada. Sin embargo, no siempre es precisa. El sistema es sensible por diseño, así que puede activar falsas alarmas, especialmente cuando estás solo o ya estás alerta. 8. Ceguera por falta de atención. Sientes que estás viendo todo a tu alrededor, pero en realidad tu cerebro está dejando fuera muchas cosas. La ceguera por falta de atención ocurre cuando tu enfoque está completamente en una tarea y todo lo demás queda fuera. Un ejemplo famoso es el experimento del gorila, donde se les pidió a las personas que contaran los pases de baloncesto y no notaron en absoluto a alguien disfrazado de gorila que caminaba por la escena. Sus ojos lo vieron, pero su cerebro no lo procesó. Esa es la diferencia clave. Tu cerebro no graba la realidad como una cámara. Selecciona lo que importa e ignora el resto. Cuando algo no es relevante para tu objetivo actual, puede desaparecer de tu conciencia. Esto no es raro. Sucede todo el tiempo. Tu entorno está lleno de detalles que nunca notas porque tu atención es limitada. 7. El ciclo de la prolactina en la tristeza. Hay una razón por la que la música triste o las películas emotivas pueden sentirse extrañamente reconfortantes en lugar de simplemente deprimentes. Cuando experimentas tristeza que no está relacionada con un evento real, tu cerebro aún reacciona como si algo significativo hubiera sucedido. Libera una hormona llamada prolactina, que está relacionada con sentimientos de calma y recuperación emocional. Normalmente, esto te ayudaría a sobrellevar un dolor real. En este caso, no hay una pérdida o estrés real detrás de esto, así que terminas obteniendo el efecto calmante sin el costo. Eso crea un ciclo interesante. Tu cerebro empieza a asociar la tristeza con el consuelo, lo que puede hacer que regreses a esos sentimientos una y otra vez. 6. El efecto Westermarck. El efecto Westermarck explica por qué las personas que crecieron juntas durante la infancia tienden a sentir poca o ninguna atracción romántica entre sí más adelante. No depende tanto de la biología como de la proximidad. Si alguien formó parte de tu vida diaria durante tus primeros años, tu cerebro silenciosamente lo marca como prohibido en un sentido biológico. Esto se ha observado en lugares como comunidades de vida compartida, donde niños no relacionados que crecen juntos casi nunca forman relaciones románticas cuando son adultos. El efecto funciona automáticamente, sin necesidad de pensamiento consciente. De alguna manera, deja una huella temprana que termina moldeando lo que te gusta más adelante. Para cuando tienes la edad suficiente para pensar en la atracción, esos límites ya están establecidos. 5. Schadenfreude. Aquí es donde sientes un pequeño placer cuando alguien más falla, especialmente si esa persona es vista como más exitosa o competitiva. Los escaneos cerebrales muestran que cuando esto sucede, el estriado ventral, que está relacionado con la recompensa, se activa. Esa es la misma área que se activa cuando experimentas algo placentero, como ganar o recibir una recompensa. No significa que celebres abiertamente el fracaso de alguien, pero a menudo hay una reacción interna sutil. Puede manifestarse de pequeñas maneras, como sentir menos presión cuando alguien más comete un error. El cerebro está comparando posiciones sociales constantemente, incluso cuando no eres consciente de ello. Cuando alguien en una posición superior tropieza, eso cambia un poco ese equilibrio, y tu cerebro responde. 4. El efecto Lucifer.
Nombrado por el Dr. Philip Zimbardo, el efecto Lucifer describe cómo personas comunes y amables pueden transformarse en monstruos simplemente al recibir un uniforme, un título y una sensación de autoridad sobre otros. Cuando a alguien se le da autoridad, un papel o cierto nivel de control, su comportamiento puede cambiar más de lo esperado. La estructura que los rodea empieza a importar más que sus valores personales. Las reglas, los uniformes y la dinámica de grupo pueden llevar a alguien a realizar acciones que normalmente no consideraría. Con el tiempo, esas acciones empiezan a sentirse justificadas dentro de ese entorno. No siempre es un cambio repentino. Se va construyendo gradualmente. La misma persona, en un entorno diferente, podría actuar de manera completamente distinta. Eso hace que el comportamiento sea menos predecible de lo que nos gusta creer. 3. Criptomnesia. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que de repente se te ocurre una idea y te parece brillante, como si acabaras de inventar algo original y luego te das cuenta de que ya lo habías escuchado antes en algún lugar? Sí, a eso se le llama criptomnesia. Básicamente es tu cerebro reciclando un recuerdo viejo sin avisarte que no es algo nuevo. Algo que leíste, escuchaste o viste hace mucho tiempo regresa, pero sin que recuerdes de dónde salió. Así que se siente como si fuera tu propia idea, aunque no lo sea. No es intencional, no estás tratando de copiar a nadie. Tu cerebro simplemente mezcla las cosas y te las presenta como si fueran nuevas. Es una sensación extraña porque significa que tus pensamientos más originales podrían ser solo ecos de algún comercial o libro que ni siquiera recuerdas. 2. El efecto de la tercera persona. La mayoría de las personas creen que piensan por sí mismas y que no son fácilmente influenciadas. Al mismo tiempo, asumen que los demás son mucho más afectados por cosas como los anuncios, las redes sociales o la propaganda. Esa diferencia se conoce como el efecto de la tercera persona. Ves a los demás como más influenciables, mientras te consideras independiente y consciente. El problema es que esta creencia puede bajar la guardia. Si asumes que no eres influenciado, es menos probable que cuestiones lo que estás absorbiendo. Mientras tanto, los mismos mensajes siguen llegando a ti, moldeando opiniones de maneras sutiles. Los estudios sugieren que las personas que se sienten más inmunes suelen ser las menos propensas a notar cuando están siendo influenciadas. Eso crea una especie de punto ciego. Te mantienes enfocado en cómo reaccionan los demás mientras tus propias respuestas pasan desapercibidas. 1. El potencial de preparación. En los experimentos, los investigadores descubrieron que el cerebro comienza a prepararse para una acción varios segundos antes de que una persona sea consciente de decidir actuar. Esta señal, conocida como el potencial de preparación, aparece antes de que siquiera pienses, voy a hacer esto. Para cuando ese pensamiento surge, el proceso ya está en marcha. Esto crea una extraña brecha entre lo que tu cerebro está haciendo y lo que crees que estás eligiendo. Desde tu perspectiva, se siente inmediato e intencional. Pero bajo la superficie, la decisión puede que ya se haya puesto en marcha. Tu conciencia llega tarde, casi como si estuviera alcanzando algo que ya está sucediendo. No significa necesariamente que no tengas control, pero sí sugiere que el control podría no funcionar como parece. Se siente. Tu cerebro es realmente bueno engañándote, y lo extraño es que normalmente ni siquiera te das cuenta de que está pasando. Puede crear recuerdos que nunca ocurrieron, o hacerte sentir que alguien te está observando cuando estás completamente solo. Y si disfrutaste este video, revisa nuestro otro, 25 datos de psicología sobre el comportamiento humano. Como siempre, soy Mike Kestrán. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, comenta, suscríbete, todo lo divertido.